Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Margen de Error. Hoy me acompaña una persona muy especial para mí, Carlos Meléndez Alfaro. Él es socio fundador y actual CEO de Prosoft. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Un hito trascendental en su carrera profesional fue trabajar en el Banco Central de Costa Rica, donde colaboró en el diseño y desarrollo de nada más y nada menos que el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, que hoy todos conocemos como SIMPE. Posteriormente fue consultor en el Ministerio de Hacienda, modernizando sus sistemas de pagos, y hace más de 20 años cofundó su propia empresa llamada Prosoft. Adicionalmente, en la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Tecnologías, o CAMTIC, donde lidera el capítulo FinTech con el objetivo de impulsar la transformación digital del sistema financiero de Costa Rica. Finalmente, y por si fuera poco, es mi mayor asesor, consejero en la vida y en los negocios, ya que, como se habrán dado cuenta, compartimos un nombre. ¿Cómo estás, Pa? ¿Todo bien? Excelente, Charlie. Muchas gracias por la invitación a este podcast, que me parece una innovación muy interesante. Muchas gracias más bien por acompañarnos en este tercer episodio de Con Margen de Error. Primero, quisiera que nos cuentes un poquitito de quién es Carlos Meléndez Alfaro y de qué se trata Prosoft, que ha sido la empresa que has fundado durante los últimos 20 años. Muy bien. Bueno, yo provengo de una familia muy humilde, de vendedores de periódicos. Eran mis papás, tanto del lado paterno como materno. Orgullosamente lo digo porque eso marcó un hito en nuestra vida. Desde pequeñito los veía a ellos emprender y bueno, un poquito producto de eso. Mis papás siempre quisieron que yo estudiara, que me desarrollara en el mundo más profesional. Y producto de eso, al final de cuentas, elegí una carrera que en ese momento era desconocida, ¿verdad? Era la carrera rara que Mi del papá momento. sabía que las computadoras tenían un futuro. Hicimos una pruebita como a los 15 años, me llevó a un curso de computación donde aprendí cómo programar en Logo, que era como una tortuguita ahí que hacía dibujos. Y desde ese momento me enganché. Terminé estudiando computación e informática en la Universidad de Costa Rica. Y ya desarrollando mi carrera profesional en ese ámbito. Claro, Sí. claro. Y un poco sobre Prosoft. Prosoft es una fintech de pagos electrónicos, pagos por medio de SIMPE. Tal vez a diferencia, digamos, de un procesador de tarjetas, podríamos conceptualizar Prosoft como un procesador de pagos por medio de SIMPE. Entonces, ayudamos a los bancos, a las entidades financieras en general, e instituciones de gobierno, a utilizar el SIMPE en sus procesos internos, ¿verdad? Para darle servicio a los clientes finales. Ok. Y entonces Prosoft se ha especializado en eso por más de 23 años. La semana pasada cumplimos 23 años. Aniversario fue. Estábamos de aniversario, sí, fundando Prosoft. Y bueno, como anécdotas muy interesantes, igual Prosoft, nosotros arrancamos la empresa junto con mi socio Oliver Pérez, que ha sido un gran amigo desde la época de universidad. Fundamos la empresa arrancando de cero y tenemos ahí historias súper divertidas y maravillosas de cómo en esos inicios, que éramos solo dos, pudimos, ¿verdad? Con garra, poder empezar a desarrollar cosas interesantes. Algunas no nos fallaron, pero creemos que pegamos la idea cuando le apostamos a asesorar alrededor del tema SIMPE. Sí, la prueba y error fue lo que los ayudó a encontrar el producto que les dio el éxito. Fue como la tercera prueba. Tercer intento, ok. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a estar conversando a lo largo de esta entrevista de distintos temas, ¿verdad? Justamente de esos errores y a veces también otras victorias que se tienen en el proceso de crear un negocio. Antes de eso, quisiera empezar conversando sobre el tema de SIMPE, ¿verdad? Creo que ahorita es algo que nosotros vemos como algo muy normal, ¿verdad? Como hacer una transferencia de un banco a otro, ¿verdad? O ahora hasta con el SIMPE móvil, ¿verdad? Un teléfono a otro teléfono. Pero hace unos años yo me imagino que esto era algo que nadie se imaginaba, ¿verdad? Y que más bien fue una revolución. Entonces yo quisiera que nos des un poco de contexto, primero de cómo era el sistema de pagos antes de SIMPE y luego pues cómo se dieron cuenta en su momento que algo tenía que cambiar con ese sistema. Ok. Sí, me acuerdo por ahí del año 96 o 97, yo creo que llegué al SIMPE en el 97. En ese momento el mecanismo de pago tradicional por excelencia era el cheque,
Entonces, estoy seguro que probablemente muchos de los millennials que nos acompañan por acá no van a saber que era un cheque, pero al final de cuentas era un mecanismo, era una libretita con hojas, y en esas hojas preimpresas muy bonitas uno apuntaba a nombre de quién quería hacer el pago, el monto lo tenías que poner en letras y firmarlo. Ese cheque se lo dabas a la persona a la que le querías pagar, Ujú. y esa persona se iba con ese cheque a su banco a cambiarlo. Entonces, no existían las transferencias de un banco a otro, eso no existía. Ujú. Lo que existían eran las transferencias internas dentro del mismo banco, pero se limitaba a que las personas tuvieran la cuenta en el mismo banco. Exacto. ¿Ves? Entonces, eh, por ejemplo, un cheque que depositabas en un banco duraba en veces hasta más de un mes en acreditarse en las cuentas del tercero. Así de ineficiente era el sistema, ¿verdad? Y parte de esa ineficiencia era que el papel, ¿verdad?, se tenía que mover de un lado a otro. Ujú. O sea, alguien lo depositaba en un banco, pero si ese banco no era el emisor de ese cheque, tenía que trasladarlo físicamente al banco emisor, y bueno, toda Una una odisea. Sí. logística bastante compleja, funcional, pero muy ineficiente. Ujú. Y lo otro es que mucha gente ante eso también, porque tener una chequera era, creo yo, un símbolo de estatus. Ujú. No todo el mundo tenía una chequera. Las chequeras se asociaban a cuentas corrientes. Entonces, mucha gente lo que hacía, si te tenía que pagar y no tenían cuenta en el mismo banco, era ir a retirar el dinero en efectivo. Ujú. Y entonces en esa época, ¿verdad?, el crecimiento de los cajeros automáticos cada vez fue mayor, con todo lo que eso implicaba, ¿verdad? Porque evidentemente la gente que está haciendo una fila en un cajero automático es porque digo, quiere depositar o retirar, ¿verdad? Entonces era un punto focal donde, ¿verdad?, eventuales amigos de lo ajeno, ¿verdad?, Sí, esperaban a las podían víctimas, aprovechar, ¿verdad? claro. Y que todavía sucede, ¿no? Pero bueno, en ese momento, el auge de los cajeros automáticos y de todo este tipo de cosas, pues era mayor. Y eso fue la etapa Ujú. pre-SIMPE, Presimpe. ¿verdad? Ajá. Cuando yo me integro ya al SIMPE, me integro a cargo de lo que eran el sistema de cuentas de reserva, que eran las cuentas de fondos que tenían los bancos y las entidades participantes en el sistema. Pero uno de los primeros servicios entonces que se modernizó fue precisamente lo que llamábamos la cámara de compensación de cheques. Eso que duraba antes un mes y que era muy engorroso, se automatizó al punto de llevarlo a un nivel de acreditación de T+1, o sea, al día Al día siguiente. siguiente. Y eso, no, eso era algo, era maravilloso. Ajá. Imagínate. Y fue la base, digamos, fue uno de los primeros servicios, pero fue la base para montar Ujú. otra serie de servicios. Y en eso el Banco Central, por medio de su director, don Carlos Melegatti Sarlo, ha tenido una visión extraordinaria Ujú. de lo que en algún momento probablemente se le encargó desarrollar, ¿verdad? Él visionó mucho más allá de lo que le pidieron probablemente, Claro. y sentó las bases de algo, de un rompecabezas al que se le podían ir sumando piecitas, Mm. ¿verdad? Y la primera piecita fue la cámara de compensación de cheques. Ujú. Pero luego entonces le empezaron a sumar otras piecitas adicionales, y son piecitas ya un poco más conocidas hoy, Ujú. como lo son los sistemas de transferencias de fondos en tiempo real, o los sistemas de transferencias de fondos en T+1 también. Ajá. Los débitos en tiempo real, que eso no existe en otros países, existe en Costa Rica. Y así una serie de servicios que son los servicios más visibles al ciudadano, los servicios de pagos. Ujú. Pero bueno, el SIMPE es algo extraordinario, tiene más de 20 servicios diferentes, y bueno, y eso fue obra de ese equipo de trabajo Ujú. que desarrolló el SIMPE en Banco Central. Yo me fui como a los 5 años, no Ajá. terminé todo el proceso, pero bueno, ahí quedó un equipo Ahí quedaron bastante fuerte, sí. terminando todo el proyecto. Exacto. Muy bien. Bueno, y yo no me quiero imaginar, ¿verdad? En todo ese proceso, la cantidad de barreras, obstáculos que se encontraron, ¿verdad? En el camino. ¿Cuál dirías tal vez que fue el mayor reto que se enfrentó, ya sea a nivel técnico, político, operacional? ¿Qué fue como ese mayor reto para implementar el SIMPE?
creo que la tecnología de repente fue lo más sencillo de desarrollar, porque al final de cuentas es desarrollo tecnológico, hay ciencia detrás de eso, entonces el desarrollo era importante y fue muy robusto, pero creo que lo más complejo en realidad fue, digamos, poner a todos los actores de acuerdo en ese ecosistema. Porque el SIMP es un sistema multibanco, multientidad financiera, por llamarlo de alguna forma. Entonces, para que el SIMP funcione, ocupa que todos los participantes del sistema, todos los bancos, todas las cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, fondos de pensión, Todos estén en etcétera, la misma todos página. estén en la misma página y se hablen en tiempo real, que eso es algo que, ¿verdad?, existe poco en el país, lo que es el Open Finance, o la interacción en línea entre sistemas. Bueno, el SIMP es pionero en poner a hablar sistemas heterogéneos de diferentes tecnologías de un banco a otro. Pues el SIMP los puso a hablar un mismo idioma y con reglas claramente definidas que generaban que precisamente una transacción se acreditara en 2 segundos sin importar el origen y el destino, ¿verdad? Y eso es algo que puede sonar muy sencillo, ¿verdad? Como muy normal de repente, pero por ejemplo, en ningún país o muy pocos países, tal vez contados con 2 dedos, Sí. en Latinoamérica lo tienen. Okay. Y para darte otro ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia tecnológica y de muchas otras cosas más, hasta hace un par de años implementó un sistema similar al SIMPE, lo que Wow. llaman ellos el FedNow. Entonces, Realmente fue yo una ahora, revolución. ahora que veo hacia atrás, yo digo, o sea, estos muchachos ¿Cómo hicieron? de verdad que sí visionaron algo extraordinario, que ya tiene igual más de 20 y pico años Sí. de funcionar. Excelente. Bueno, y justamente hablando de eso, ¿verdad? De haber formado parte de construir algo único, no solo aquí en Costa Rica o Centroamérica, sino como lo estás mencionando, ¿verdad? De Latinoamérica. ¿Qué palabra o una frase corta utilizarías como para describir ese sentimiento? Yo sé que me dijiste que dejaste el proyecto en algún momento, ¿verdad? Y otras personas lo terminaron de establecer, pero de alguna forma formaste parte. Entonces, ¿cómo describirías ese sentimiento de haber formado parte de la historia en la revolución del sistema de pagos en Costa Rica? Ujú. Yo creo que podría decir que fue una bendición extraordinaria. Digamos, me siento como bendecido y con mucha suerte de haber participado en algo que en ese momento no creíamos, o yo no creía, Ujú. que podía tener el impacto que veo que tiene hoy día, Claro. ¿verdad? En algún momento éramos un equipo muy pequeño, ¿verdad? También como sucede en los proyectos, con restricciones presupuestarias, con restricciones administrativas, etcétera. Y de repente eso que en su momento parecía tan pequeñito, ahora ver lo que hoy es, me parece increíble. Ujú. Excelente, excelente. Bueno, pasemos la página, ¿verdad? Ya saliste de todo el tema simple, ¿verdad? Y pasaste por otras organizaciones y demás, pero quiero que ya nos centremos un momento en ProSoft. Yo sé que de ProSoft, como lo mencionábamos al inicio, han salido productos, soluciones muy innovadoras que han sido exitosas en el mercado, ¿verdad? Pero aprovechando, ¿verdad? El enfoque del podcast que es con margen de error, ¿verdad? Sé que siempre hay mucho que se puede aprender de errores, ¿verdad? O ideas que tal vez no alcanzaron ese éxito que se esperaba, ¿verdad? Entonces, quisiera que en este momento hablemos un poco sobre SIMP. No es SIMPE por cualquier cosa, ahí lo vamos a poner en pantalla, es SIMP, una herramienta, ¿verdad? Que ahorita nos contarás un poco más, que se desarrolló hace unos años y que creo que podemos aprovechar mucho de ese caso, ¿verdad? Entonces, contanos un poco qué era SIMP. Simp era una fintech realmente, eso fue hace aproximadamente unos 12 años, creo, un poquito más tal vez, donde el término todavía no estaba tan popularizado, pero finalmente Simp era una herramienta que soñamos para hacer transferencias de fondos entre personas Ujú. utilizando el número de teléfono celular. Ujú. ¿Eso a qué te suena? A SIMP móvil. Bueno, curiosamente, creo que los dos servicios salieron en fechas similares. Ujú. Este, y bueno, en algún momento nosotros presentamos la idea en Banco Central, ellos la vieron muy bien, también nos comentaron que tenían una iniciativa que realmente era diferente, pero tenían
digamos, una base muy similar. Ok, Y era eso, ¿verdad? Era facilitar transferir fondos de una forma sencilla. Porque a pesar de que el SIMP existía, para transferir fondos de una persona a otra, pues yo te tenía que pedir, por ejemplo, tu número de cuenta, claro. lo que llamamos hoy la cuenta Iván, Ujú. que en ese momento era la cuenta cliente, pero había que pedir esa información. Mm. Y si yo te pido tu número de cuenta actualmente, vos me decís, no, no me la sé, Sí, ahora tengo que ir a exactamente. buscarlo. Entonces, ya eso hacía que fuera una limitante para transaccionar de forma más ágil. Ujú. Aparte de que para hacer una transferencia había que entrar a la computadora y había todo un protocolo para hacer la transferencia. Si bien es cierto era tiempo real, etcétera, pues el protocolo no se prestaba para que fuera tan ágil como podría ser. Entonces, SIMP nace con ese sueño, con el sueño de que sea una app en el teléfono celular, y que para transferir fondos, vos nada más le transferís el número de teléfono de la persona. Claro. Inclusive podía ser también al correo electrónico, habían varias llaves, Ujú. pero que fuera una forma muy sencilla. Yo nada más te preguntaba tu número de teléfono, todo el mundo se sabe su propio Mucho número de más sencillo teléfono de... y entonces en cuestión de también segundos te podían transferir dinero. Tal vez como para contexto, ¿verdad? Porque yo creo que si el podcast lo están escuchando, ahí algunos millennials y especialmente generación Z, piensen que como que en algún momento no existía Simpe Móvil, ¿verdad? Si es algo como tan usual en la actualidad, ¿verdad? Entonces, Simpe Móvil, ¿te acuerdas más o menos en qué época fue que ya se lanzó y se robusteció? ¿O Sí, calzó mucho con esa época que lanzaron Simp? vamos a ver, nacieron parecidos, Parecidos, ajá. solo que Simpemóvil sí soportó más años de vida. Ajá, Nosotros morimos ajá. a los 2 años. 2 años fueron Sí. que se... Y Simpemóvil siguió operando con, digamos, con crecimientos buenos, pero muy tenue. Ajá. Y ve qué interesante, o sea, en la época de pandemia resulta que tuvo un crecimiento exponencial, Ujú. pero hizo la curva exponencial soñada de cualquier emprendimiento, porque la gente ya se empezó a percatar que existía Ujú. y aparte de eso la gente no quería tocar billetes ni monedas. Claro. Fue el escenario Entonces, perfecto el para... escenario perfecto y ya la plataforma existía, estaba Ujú. aprobada, ¿verdad? De repente uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si Simp todavía Sí, si hubiera aguantado más tiempo. si hubiese existido en ese momento, ¿no? Sí, Que era el sueño original de Simp, o sea, lograr ese crecimiento y adopción exponencial, porque como tal, la idea, pues, a todo mundo le gustaba, ¿no? hacía sentido. Sí, Hacía sentido, claro. sí. Pero sí, Simpemóvil tuvo ese crecimiento en pandemia y ya tiene 4 años, 5 años de crecer a ese nivel. Y ya hoy todo el mundo la conoce. Ya es uno de los medios más utilizados, si no que Así el más es. utilizado, yo creo que para hacer transacciones De en hecho. el país. Algo muy interesante que he hecho cuando estaba preparando esta entrevista, para igual darles un poco de contexto, Apple Pay fue lanzada en 2014, si no me equivoco, muy igual hace unos 10 años más o menos, y estamos hablando que esto fue incluso antes de que lanzaran prácticamente el medio tal vez más práctico, innovador que utilizamos en la actualidad, ¿verdad? Está Google Pay, Apple Pay y demás, pero lo que quiero decir es que esta innovación que ustedes están proponiendo era completamente revolucionaria, digamos, nadie se lo imaginaba y no estaba tan popularizado como hoy decir voy a pagar con mi teléfono, porque si no me equivoco también, además de transferir dinero de uno a uno, se podían hacer pagos en comercios. Exacto, exacto. Parte de la idea de Sim también era crear una red de comercios y poder ir a pagar al comercio también, Con tu número igual. con el número de teléfono del comercio. Ah, ok, Sí, claro. entonces también era, ¿verdad? Lo probamos, tuvimos más de 200 comercios afiliados. Ujú. Pues fue parte del esfuerzo de esa fintech Simp, poder no solo desarrollar la plataforma tecnológica, sino que crear una red de comercios en donde esos pagos pudieran ser aceptados. Claro, claro. Devolvámonos un momentito, ya estamos hablando de SIM como lo que era, pero devolvámonos más bien a ese momento donde junto a tu socio se encendió ese bombillo, ¿verdad? Y surge la idea de SIMP. ¿Qué aspectos fueron los que ustedes consideraron? ¿Qué vacío había en el mercado o oportunidad había? Donde dijeron, con SIMP podemos generar una excelente idea de negocio. Sí, Simp nació de la mente de un gran amigo también, Wilhelm Lagner, que, que estuvo como contraparte nuestra en algún proyecto y él dijo, mira, o sea, qué interesante, porque nosotros
como ProSoft teníamos la parte de SIMPE y podíamos debitar cuentas y acreditar cuentas en cualquier entidad financiera por medio de la tecnología. Y él dijo, ¿qué tal si le agregamos este componente? Y la verdad que tuvo una visión súper interesante, en la cual compramos nosotros así de primera entrada y a partir de ahí trabajamos juntos en esa idea. Y precisamente la oportunidad de mercado era, mira, o sea, esto primero es para cualquier persona que tenga cuenta en cualquier entidad financiera, gracias a la plataforma del SIMPE. Y segundo, no existe nada similar, tiene todo el sentido del mundo. A los comercios les puede interesar también porque pagan altas comisiones en los datáfonos por medio de tarjetas de crédito. Y entonces, en realidad, todos los análisis, por lo menos financieros que hacíamos nosotros y la lógica nos impulsó como buenos emprendedores a asumir todos los riesgos del mundo, ¿no? Inclusive con SIM logramos llegar a levantar capital. Se nos unió un cuarto socio, que era el Grupo Nación. Y mira, o sea, levantamos capital importante. Pero qué interesante. Yo creo que también parte de los aprendizajes es que un servicio masivo, como lo que pretendíamos nosotros aplicar, primero requiere de una máquina publicitaria muy fuerte, constante, y de años, ¿verdad? Como te digo, a nosotros el gas nos duró 2 años. Sí. Y no tuvimos el músculo financiero, ni encontramos el socio que lo tuviera para mantener esta fintech en operación por más tiempo, ¿ves? Entonces creo que subestimamos la inversión que se tenía que hacer para que algo tan potente pudiera permanecer por más tiempo en el mercado y llegar a los niveles de adopción que queríamos. Claro. Nosotros hacíamos publicidad en los periódicos, en las redes sociales, y aún así, o sea, la gente no conocía de SIMP. Claro. Entonces nos percatamos que para que realmente un país conozca de un servicio, o sea, no basta ¿verdad? Con algunos anuncios, o sea, se requiere algo todavía de mayor inversión en términos de mercadeo y publicidad. Sí, eso sin lugar a dudas o sea, no lo cuantificamos, no lo estimamos de la manera ideal. Nosotros creíamos que porque salía el anuncio en La Nación, ya todo el mundo iba a descargar la aplicación. Que el servicio existía, ¿no? Sí. Y también pasó algo interesante con el lado de los comercios, y es que a pesar de que los comercios pagaban una comisión menor o no pagaban comisión en algún momento, bueno, los comercios estaban felices de aceptar SIM, pero no llegaba la gente a pedir pagar por a SIM. decir yo quiero pagar por SIM. Exacto. No, llegaban muy pocos. Y entonces se volvió un juego del huevo o la gallina, en el sentido de que el comercio se apuntaba si habían muchas personas y las personas se apuntaban si habían muchos comercios. Y el negocio lo ofrecía, claro. Sí. Entonces no logramos en realidad llegar a tener como la masa crítica que ocupábamos para que el ecosistema funcionara. ¿Ves? Y como te decía ahora, de repente un factor externo detonador, como lo fue la pandemia, de repente, ¿verdad? Pudo haber sido, si hubiésemos estado, algo que ahí existía esa plataforma también, ¿verdad? Sí, claro. No, y es que también ahí hay un tema, creo que muy importante, ¿verdad? Porque mencionabas, es decir, el músculo financiero para poder mantener la plataforma, pero adicional a eso, yo creo que también en su momento, ¿verdad? Aprovechando, ¿verdad?, todo ese contexto que dábamos del momento donde se lanza SIMP, que ni siquiera había un gigante como Apple o Google, ¿verdad?, detrás de esta revolución en la manera de pagos, ¿verdad? Eso implicaba también un proceso no solo de hacer conocer la aplicación, sino de educar al usuario sobre lo que implica, pagar con tu número de teléfono, ¿verdad? No necesariamente va a significar una medida, ¿verdad? No va a ser inseguro, ¿verdad? Que tal vez fue como algún miedo que la gente pudo haber tenido, ¿verdad? ¿Cómo que yo puedo pagar con mi número de teléfono? Eso suena muy sencillo, ¿verdad? ¿Cómo voy a asegurar que mi dinero no me lo van a robar y demás? Entonces yo creo que no solo de esa parte financiera, sino de poder educar al usuario, ¿verdad?, sobre esta nueva forma de pago y por qué es segura. Creo que eso es también otro de esos retos que más pudo haber costado, ¿verdad? Así es, creo que invertimos muchísimo en esa capacitación, en esa generación de cultura de uso, tanto en las personas como en los comercios. Y en ese momento, o sea, estamos hablando hace 12 años, definitivamente el uso mismo de los celulares, ¿verdad?, no estaba tan fuerte como lo está hoy.
Y sin lugar a dudas, la gente también, ¿verdad? Decía, mira, ¿cómo es posible que yo pueda pagar con el Claro. celular? Y cómo es posible que debite mi cuenta del banco, ¿verdad? ¿Cómo me aseguro Así que no me tan... van a estar retirando fondos? O, me imagino Exacto, que fueron como exacto. las dudas que Sí, hubieron en el sí, sí, momento. sí. Y obviamente la aplicación tenía todo un protocolo de seguridad que la hacía segura, pero también había una fricción en ese proceso de matrícula inicial, porque para lograr Mm, esa seguridad, ¿verdad? Eran varios pasos sí, que también que a la mucha gente le da gente de pereza. repente, sí, abortara Muy la tico, sí. misión en medio camino. Claro. No, no, y si pudieras, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de muchos retos que se encontraron, pero ¿cuál fue tal vez ese principal reto que no dimensionaron inicialmente, ¿verdad? Que consideras que fue como parte del por qué SIMP no está todavía activo, por ejemplo, al Ujú. día de hoy. Sí, como te decía, yo creo que el principal tema que no dimensionamos bien era el músculo Músculo financiero para financiero. sostener la actividad por más Ujú, tiempo. Porque inclusive si lo hubiéramos dimensionado mejor, tal vez hubiéramos empezado a conseguir algún socio adicional, alguna entidad financiera desde el inicio. ujú. Este, pero bueno, creímos que con lo que habíamos levantado podíamos subsistir por más tiempo. Y la verdad que no, la verdad es que, caramba, para montar una fintech, definitivamente una fintech que le llegue al usuario final y poder lograr adopción, que es el reto mayor, ¿verdad? Sí, Porque la tecnología, como te decía, la tecnología la desarrollamos. estaba, sí, O sea, la tecnología la desarrollamos, estamos listas, funcionaba. funcional, Sí, sí. funcionaba en comercios. O sea, la tecnología está, faltó la adopción y la adopción Toma requiere de tiempo. años. Sí. Por ejemplo, Simpe Móvil tiene, no sé, tal vez unos 14 años, 13 años de funcionar. La gente lo conoce recientemente y la gente se asombra cuando dice, "Ah, pero tiene tanto de existir". Ujú, Claro, tenía muchos años de existir, pero la gente no lo usaba. Y el Banco Central, evidentemente, sí tuvo el músculo y la visión de sostenerlo y sabía que en algún momento pues hacía sentido que la gente lo utilizara. ujú, Así claro. que sí, sí, ese entendimiento de lo que se ocupa para masificar un servicio, Ujú. no lo tuvimos claro y creo que fallamos Por en ahí eso. fue. Sí, Muy bien, bueno, y creo que lo estamos diciendo, ¿verdad? De esos errores aprendemos y estoy seguro que SIMP fue como una punta de lanza, ¿verdad? Para que muchas empresas, muchos emprendedores se inspiraran en crear sus propias fintechs, porque ahorita, bueno, no me dejarás mentir, ya que estás en el capítulo fintech de Camtic, ahorita en el país pueden haber más de 60 fintechs, un poco más, ¿verdad? aproximadamente, sí. Ya hay muchas fintechs más bien que se han desarrollado en el país y yo creo que del proceso, ¿verdad? Tal vez ellos también pudieron haber aprendido un poco. ¿Cómo describirías el legado que dejó SIMP para el sector aquí en Costa Rica? Bueno, yo creo que tal vez uno podría decir que SIM demostró que la tecnología existía Ujú. para crear ese tipo de innovaciones. Recuerdo, de hecho, en ese momento que mucha gente eh, técnica se nos acercaba y nos consultaba, pero ¿cómo hicieron esto, verdad? Ajá, Y bueno, sin mostrar la fórmula mágica, pero sí, claro. obviamente había que generar seguridad sobre que era un sistema seguro. Y entonces, tal vez cosas que ya hoy día se hacen con más normalidad, Ujú. en ese momento cuando se lanzó SIMP eran algo espectacular, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez yo diría que por lo menos SIMP demostró que la tecnología estaba y que... Que había talento aquí que se podía desarrollar esas Así soluciones. es, así Muy es. bien. Ok, ok, excelente. Bueno, cerremos un poco, ¿verdad? El capítulo SIMP y hablemos más de la actualidad, ¿verdad? Como lo comentaba al inicio del episodio, bueno, ahorita lo mencionaba también, formas parte de la junta directiva de Camtic y lideras el capítulo FinTech. Primero, tal vez, si nos puedes comentar qué te motivó a involucrarte, primero en la cámara y segundo, con apoyar el surgimiento y fortalecimiento de FinTechs en Costa Rica. Claro. Bueno, la Cámara de Tecnologías se propone impulsar el desarrollo de las empresas tecnológicas en el país. Ujú, Entonces, desde hace más de, yo diría que tal vez como unos 15 años, ProSoft es miembro de Camtic
Y pues hemos aprovechado muchas cosas interesantes que ellos han hecho. En algún momento fuimos a Silicon Valley, Ah, que qué es como interesante. la meca de la Ajá. tecnología en el mundo. Y eso nos ayudó a soñar más en grande, a romper paradigmas. Ujú, Habían varias mantras en Silicon Valley que nunca se nos olvidan. Por ejemplo, fracasar es un honor. ujú. Eso es algo que nos quedó para siempre. Marcado. Y con SIMP abrazamos ese fracaso bien entendido Claro. como debe ser, para aprender, etcétera. Pero sí, por ejemplo, este tipo de cosas, la Cámara de Tecnologías ayuda a las empresas Ujú. a ampliar sus horizontes, a ampliar su visión. Y bueno, un poco por ahí es que hemos estado unidos a la Cámara. Y formar parte de la Junta Directiva creo que ha sido un reto personal Ujú. con el cual pretendemos apoyar a otras empresas a que no sufran lo que Ujú. en algún momento nosotros hemos sufrido, Claro. ¿verdad? Particularmente en el caso de SIM. Ujú. Ve qué interesante, digamos, con SIMP, en algún momento dijimos, bueno, para poder subsistir hay que buscar alguna entidad financiera que quiera, ¿verdad?, ser Ujú. principal en esto. Y empezamos a tocar puertas, pero empezamos a tocar puertas de una forma casi que uno diría como aleatoria. Ujú. Si de repente había algún contacto en alguna entidad financiera, pues a través de ese contacto logramos algunas reuniones, pero sin mayor estrategia, sin mayor entendimiento de qué entidades financieras estaban abiertas o no Ujú. a recibir ese tipo de propuestas. Y el resultado final fue que no encontramos ninguna entidad financiera que Ujú. nos apoyara en esa línea. Entonces, parte de lo que estoy promoviendo en Camtic es un poco organizar más el ecosistema, Ujú. que podamos tener identificado, bueno, cuáles son las fintech que existen en el país, cuáles son las entidades financieras, por ejemplo, que están abiertas a hacer negocios con A fintech, colaborar con a FinTech. colaborar. Ajá. Entonces le llamamos entidades financieras fintech friendly. Y de repente ya podemos poner en contacto, ¿verdad? Si alguna fintech anda buscando alguna entidad financiera, Ujú. no solo podemos decirle, esta es la lista corta de entidades financieras abiertas, sino que le podemos pasar el contacto que nos Con quien autorizaron tienes dar. que hablar. Exacto, con quién Ujú. tenés que hablar. Porque no es solo llegar a la entidad financiera, sino es llegar a la persona que Exacto. está receptiva, que está metida en ese mundo Ujú. y que puede valorar una propuesta, para decirle sí o para decirle no, pero por lo menos que la puede valorar y que si es algo que llama la atención, pues puedan avanzar. Ujú. Y eso, Charlie, eso puede significar la vida o la muerte de un emprendimiento. Claro. ¿Verdad? En el caso de Simp representó la muerte por no No encontrar encontrar esa fuerte. ese, ese socio, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces nosotros decimos, bueno, si logramos hacer que más iniciativas avancen a segunda base, Ujú. pues, Es un pues es éxito. un éxito total, ¿verdad? Y detrás de eso hay vidas, hay trabajo, hay inversión para el país. Entonces, pues es parte de lo que buscamos. Claro. Y a nivel personal, esa realización de poder colaborar con todas estas empresas a que se Exactamente. fortalezcan. Sí, 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 la verdad que uno no puede evitar verse reflejado, Sí. ¿verdad? En todas las Todas caritas esas de los... caritas de los que están por pasar por todo ese camino que ya Claro, recorrieron. claro. Sí, aparte Claro, de que, por ejemplo, Charlie, nosotros, digamos, arrancamos ProSoft sin un centavo, claro. ¿verdad? O sea, fue de verdad que algo de mucha garra Ujú. y uno diría, de verdad que los emprendedores en el país dejan el pellejo en el suelo, Claro, claro. ¿verdad? Y entonces también parte de lo que se está promoviendo en Camtic es que existan fondos no reembolsables también para proyectos tecnológicos y que puedan arrancar con alguna base. Entrar la primera semillita. Así es, así es. Y eso no existía antes o era más difícil conseguirlo. Hoy a través de Camtic, las fintech y startups pueden ya también tener acceso a recursos para poder empezar a hacer sus desarrollos. Entonces, todo Claro. este tipo de cosas, ¿verdad? Poder hacer que otras empresas y otros emprendedores y otras ideas surjan, es algo que la verdad que me Esa motiva mucho misión. personalmente, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es al día de hoy la evolución del sistema de pagos en Costa Rica y qué rol juega la industria fintech en esa transformación digital del país?
Bueno, precisamente gracias a que existe un sistema de pagos tan robusto en Costa Rica, o sea, eso ha permitido que muchas fintechs nazcan y ofrezcan un servicio de valor agregado montado sobre esa plataforma. Ujú. Y bueno, y sigue siendo hoy una plataforma líder regional que Claro. estoy seguro en algún momento otros países también van a ponerse al corte, porque al final de cuentas, vamos a ver, la gran competencia para el sistema financiero de los países son las empresas gigantes tecnológicas como Meta, como X, Ujú. etcétera, que todas aspiran a convertirse digamos, en el ente financiero del futuro. Ujú. Y tienen millones de Que tienen millones el de músculo usuarios para tratar de y lograrlo. tienen, ¿verdad?, el músculo financiero Claro. también, etcétera. Entonces, digamos que en la medida en que los sistemas locales de pagos de cada país estén fuertes, estén robustecidos, pues esos futuros servicios o esa futura competencia de estos gigantes va a tener menos impacto en los sistemas financieros de cada país. Y sobre esa misión es que también Ujú. trabajamos para que las entidades financieras, que también tienen muy buenas capacidades, etcétera, pero no tienen la agilidad que tienen de repente una fintech para innovar, pues buscar alianzas entre entidades financieras y fintechs, que para nosotros es la fórmula perfecta Para lograr, sí, desarrollar todos esos negocios. para acelerar la innovación hacia, digamos, hacia el cliente final, Ujú. que es el que importa. Que se ve beneficiado también a fin de cuentas. Así es. Ahora, si bien está pues muy robusto el sistema aquí en Costa Rica, nosotros en esta mina que hemos estado también muy involucrados con Camtic, y hemos visto de frente, ¿verdad? Esos retos que tienen las fintechs aquí en Costa Rica. ¿Cuáles nos dirías que son esas principales barreras que siguen existiendo para innovar en servicios financieros? Sí, esa es una buena pregunta. Existe en realidad mucha innovación. De repente, alguno de los retos es el acceso a capital, Ajá. sin lugar a dudas. Como te decía, todavía las fintech, digamos, una fintech como Simp requería, Charlie, para que funcionara en realidad millones de dólares, Sí, ¿verdad? Y estamos hablando de que en Costa Rica, ¿verdad? De repente te dan $20,000 de sí, fondos para no iniciar. reembolsables y después en otra etapa te dan $100,000 y logras hacer, ¿verdad?, varios procesos de obtención de inversión, Ujú. pero realmente para que esto funcione se requiere mucho dinero. Y por eso es que entonces uno visualiza que una alianza entidad financiera fintech es como la fórmula de éxito, porque las entidades financieras sí tienen el capital como para invertir en desarrollo tecnológico. Ujú. Así que bueno, creemos que las ideas sobran, Charlie, en Costa Rica. Las ideas sobran, hay mucho emprendedor. Recientemente estamos lanzando una nueva etapa de scale-up, que son estos procesos de generación de fondos hacia emprendedores, y ya hay una lista de más de 20 Hay nuevos mucho interés emprendimientos. entonces. Exacto, entonces hay mucha. Costa Rica se ha caracterizado por eso, ¿verdad? Gracias a su educación, etcétera. La gente es muy emprendedora, tiene muy buenas ideas, entonces ideas sobran, pero también hay un tema de cultura y liderazgo en las personas que también tenemos que trabajar y fortalecer, o sea, capacitarlos más en este tipo de procesos y en las formalidades que una fintech también debe tener Claro. para ser una fintech seria en su propuesta. Ujú. Y eso es un proceso, ¿verdad?, que no es inmediato, Ujú. pero que también en eso estamos trabajando para asesorar de mejor forma a esos emprendedores. Yo creo que he visto también de Camtic con varios programas justamente para montar una estructura sólida de negocio, ¿verdad? Que se contemple no solo la parte de tecnología, que creo que es como uno de esos temas de los emprendedores del sector tecnológico que dicen, es que yo tengo la solución, ¿verdad? Tengo la tecnología, etcétera, y tal vez dejaron de lado la parte financiera, dejaron de lado la parte de mercadeo, dejaron de Correcto. lado la operativa del negocio, ¿verdad? Y bueno, y creo que lo hemos conversado en varios foros, ¿verdad? A fin de cuentas, el éxito de la empresa depende enormemente del flujo de caja, ¿verdad? Entonces, de nada te sirve
tu gran innovación, la herramienta más innovadora del mundo, si a fin de cuentas no tienes para pagar luego los salarios, simplemente tener la plataforma activa, ¿verdad? Si no planeaste todo desde un inicio, creo que a fin de cuentas la idea no, ¿verdad? Es donde se topan con pared y se cae el negocio. Así es, sí, las fintech, como el mismo nombre lo dice, los dos componentes es tecnología, donde las empresas tecnológicas son muy fuertes, pero en la parte de finanzas también se requiere un know-how importante y como cualquier empresa, una estructura sólida, no solo, digamos, financiera, sino como también de gobierno corporativo, Exacto. ¿verdad? Con una visión de largo plazo, con una formalidad, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en ProSoft, Charlie, hemos tenido fases de maduración súper interesantes. En algún momento tuvimos a un socio, de socio a una entidad financiera, que nos hizo madurar enormemente en Claro, nuestros los puso en procesos línea. internos. Nos ordenó, Sí, les costó, pero claro. nos ordenó. Y entonces temas como, por ejemplo, tener digamos, un orden de funcionarios como debe ser, 100% cumpliendo las obligaciones laborales, una estructura financiera también ordenada, con Claro. auditoría de estados financieros, un gobierno corporativo que se reunía todos los meses, una serie de factores que le dan Te obliga digamos, a poner la casa en orden. te obligan a poner la casa en orden y empieza uno a Ajá. encontrarle el sabor y la importancia de poner la casa en orden Ujú, y también te obliga a redefinir también de repente tu esquema de precios, ujú. tus esquemas de valores agregados hacia el cliente, porque todo tiene que ser sostenible también, Claro. pero eso no se logra si no te metes en ese orden. Ujú. Y entonces, hoy ProSoft es una empresa muy madura en esa línea. Y entonces cuando nosotros vemos a las fintech que recién nacen, nosotros decimos, bueno, sí, tienen varias etapas por quemar, Sí. ¿no? Y ese es parte de los retos bonitos. Excelente. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de esos retos bonitos, ¿qué te emociona del futuro cercano en este ámbito del sector financiero, en general el desarrollo de tecnología en Costa Rica? Uf, la verdad que sí, sí es muy emocionante lo que está por venir y lo que está por venir nadie lo puede, Ajá. nadie lo puede adivinar, pero sin lugar a dudas hay tecnologías que uno dice, caramba, quiero ver qué resulta de ahí. Por Ujú. ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Claro. Es algo con un potencial enorme. Eh, todo el tema alrededor de blockchain y las Ujú. criptofinanzas es un tema que ahí está, paralelo, pero que sigue creciendo enormemente y que tiene su parte que te pone a dudar, Ujú. pero tiene su parte que te pone a soñar también. Claro. Entonces, ahí pueden surgir muchas cosas también y eso sería un mundo también Que muy hay que diferente, explorar. sí, que hay que estar atentos, que hay que medir, que hay que entender Ujú. y que hay que participar eventualmente también, porque si ese es el mundo ganador del futuro, es mejor estar ahí que no estar, ¿verdad? Claro, Así que absolutamente. es parte un par de ejemplos, digamos, de cosas de futuro que Ujú. pueden transformar drásticamente el mundo financiero como lo vemos hoy. Ujú. Y como hoy veíamos el cheque, ¿verdad? Ajá. Totalmente obsoleto y casi que hay que explicarlo para que la gente entienda qué es, puede ser, ¿verdad? Que en algunos años haya que explicar que era un simple móvil. Exacto. Yo no sé si la vez pasada vi un video, no, en este momento no puedo confirmar si era real, ¿verdad? O si era nada más una idea, pero era básicamente como que en un país ya habían llegado al punto donde podías pagar con tu rostro. Era que llegabas en la caja y ponías con tu cara, ¿verdad? Me imagino que hacía algún escáner, etcétera, y debitaba tu cuenta, ¿verdad? Yo creo que, o sea, las oportunidades no sé si era real, pero creo que podemos llegar a eso Charlie, fácilmente. la tecnología para eso ya existe Exacto. y está probada y funciona, o sea, eh, No es algo imposible no es para algo nada. para nada imposible. De repente suenan más imposible otras cosas, ¿verdad? Sí. Pero no, no, o sea, es tecnología totalmente posible. Ujú. Y otra cosa que viene muy fuerte es todo el tema de automatización, Ujú. ¿verdad? Ya se escuchan carros Claro. que se mueven solos, robots, etcétera. Entonces,
uno dice, bueno, ya ampliando el ámbito al mundo tecnológico amplio como tal, Ujú, ese futuro que nos espera, la verdad que es muy interesante, con sus ujú. retos también, porque todas las tecnologías cuando se introducen generan, ¿verdad? La tecnología no es ni buena ni mala, o sea, hay que saberla usar, Exacto. ¿verdad? Desde el televisor hasta... Todo puede ser negativo y todo puede ser también positivo, depende de cómo lo usamos, Hay que saberlo básicamente. usar Ujú, y esos son retos claro. bonitos. Buenísimo. Bueno, y ya para cerrar, que creo que la conversación ha sido sumamente provechosa, pero me gustaría cerrar, si nos puedes hacer algún tipo de reflexión, ¿verdad? Contemplando, pues que como Estamina, ¿verdad? Nosotros desarrollando este podcast siempre nos gusta dar un espacio para darle importancia, ¿verdad? Al uso de la investigación de mercados en distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces yo quisiera ver si nos puedes compartir, ¿verdad? Desde tu perspectiva y ya conociendo mucho de nuestro negocio también. ¿Qué le aconsejarías en general a los emprendedores, empresarios, sus directivos, en relación al entendimiento del mercado, del consumidor, ¿verdad? Para que sus negocios sean exitosos. Sí. Es súper interesante. Yo tengo que confesarte, y te lo he dicho, que cuando conocí lo que hacías, yo dije, caramba, si hubiera hecho estos estudios previos, Ujú, algunas cosas que he hecho en mi vida hubieran resultado mejor. claro, se viene adelantado un poquitito Digamos, las el situaciones. emprendedor tiene un ADN, y es su ADN, y es que es mandado, le gusta asumir riesgos, pero tienen que ser riesgos lo más Calculados. controlados posibles. Sí. Este, y entonces en esa línea creo que la inteligencia del negocio y los análisis de ese tipo de estudios pueden dar información clave Ujú, para tomar una decisión. ujú. Y puede ser que la decisión sea mejor no lo hago, Exacto. Que ¿verdad? eso es lo que a Pero veces a la gente no le gusta escuchar, sí, pero es sí, mejor sí, saber eso antes de haberle qué invertido quién duro, sabe cuántos ¿verdad? millones. Exacto, exacto. Ahí puede ser que se ahorren muchísimo dinero Sí, en algo que tal vez no les va a funcionar o que les permita reenfocar, exacto. ¿verdad? Si tenías una idea que iba por acá, pero haces un estudio de mercado y te dice que hay que girar 10 grados, Ajustarle un toquecito, ¿no? Agregarle eh, esta función, es etcétera. la clave igual del éxito. Entonces, este, mira, he aprendido muchísimo de esto y lo aconsejo totalmente. O sea, creo que también, digamos, esos emprendimientos de repente pueden arrancar en sus fases iniciales con esa inspiración y con ese ADN emprendedor, Ujú, pero ya ahora sí, cuando hay que invertir dinero de verdad y convencer a otros, una propuesta sólida claro, debería considerar un estudio de mercado serio que acompañe la propuesta y claro. que permita minimizar riesgos. Y más como lo mencionas, ¿verdad? Que ese músculo financiero que necesitan estos emprendimientos para sostenerse a lo largo del tiempo, muchas veces requieren, por ejemplo, el levantamiento de capital, que para levantar capital de una forma más efectiva, ¿verdad? Y generar confianza de cara a esos inversionistas, pues nada como traer un entendimiento claro de cómo es el mercado, los retos que tiene, el tamaño que tiene, la oportunidad que existe, ¿verdad? Creo que es Claro. como una pieza clave para lograr esos levantamientos de capital de una forma efectiva. Total, total. Si yo fuera el inversionista, Sí, lo exigiría. exacto. Yo creo que incluso debe ser parte, ¿verdad? Sí. No, perfecto. Bueno, muchas gracias por haber participado en este tercer episodio de Con Margen de Error. Creo que la conversación va a ser súper útil para muchísimas personas que están en esos primeros pasos y también los que ya han desarrollado sus negocios. Entonces, nuevamente, gracias por aceptar la invitación y pues ojalá podamos también luego hacer otra conversación, ¿verdad? De este estilo. Gracias, Charlie. Más bien, gracias a vos, de verdad. Y expresarte mi admiración, porque siempre has tenido ese espíritu emprendedor desde pequeñito. Y es un espíritu que no acaba. Tenés el ADN ahí bien enmarcado. Parte de los genes de la familia. Muchas gracias, pura vida. Nos vemos. Mucho gusto.